Hola, hola, bellezas. Qué alegría inmensa tenerlos aquí de nuevo, en este espacio donde la música y las emociones se entrelazan. ¿Cómo los trata este día? Espero que estén radiantes y si no es así, pues vamos a inyectarle un poco de magia con lo que tenemos preparado. Hoy nos aventuraremos en un territorio sensible, uno que seguro les tocará la fibra más íntima. Hablaremos de emociones a flor de piel, de esos sentimientos que nos erizan el vello y nos hacen suspirar. Y sí, como ya habrán deducido por el título, vamos a desmenuzar una canción que tiene el poder de conmover hasta el alma más dura y, quizás, provocar alguna que otra lágrima. No les prometo inmunidad emocional al finalizar este vídeo, pero les aseguro que el viaje valdrá cada segundo. Antes de sumergirnos de lleno en este tesoro musical, les pido, como ya es costumbre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos contenido fresco y emocionante casi todas las semanas, y nos encantaría contar con su valiosa presencia en esta gran familia virtual. Así que ya saben, suscríbanse. Es totalmente gratis y nos brindan un apoyo incalculable. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos, sírvanse un cafecito humeante, un té reconfortante, o lo que más les apetezca en este momento, y prepárense para un viaje emocional a través de la música. Un viaje donde exploraremos los recovecos del corazón y las melodías que nos conectan con lo más profundo de nuestro ser. En el fascinante universo del espectáculo, existen nombres que resuenan con una fuerza arrolladora, personalidades que capturan nuestra atención de inmediato y nos roban suspiros con cada una de sus apariciones. Y cuando esos nombres se cruzan, cuando se entrelazan en el tapiz de la vida, la magia se multiplica exponencialmente, creando un espectáculo aún más cautivador. Hoy vamos a hablar de dos figuras muy queridas, especialmente dentro del universo de las telenovelas turcas, un género que ha conquistado corazones alrededor del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos personalidades carismáticas y deslumbrantes que han cautivado a audiencias de todo el planeta con su innegable talento, su profesionalismo impecable y, por supuesto, esa química explosiva que despliegan en pantalla, que nos hace creer en el amor verdadero. Pero más allá de sus roles actorales, de los personajes que interpretan con maestría y que nos hacen reír, llorar y soñar, existe una dimensión más íntima y personal que a menudo se nos escapa, que permanece oculta tras los reflectores y las alfombras rojas. Una dimensión donde las emociones fluyen libremente, donde los sentimientos se expresan sin tapujos y donde la música se convierte en el vehículo perfecto para transmitir aquello que a veces las palabras no pueden capturar, para expresar las emociones más profundas y los anhelos más secretos. La canción que vamos a analizar hoy es, en cierto modo, un espejo de esa dimensión oculta. Una melodía que, aunque no esté directamente ligada a ellos de manera oficial, evoca sentimientos y emociones que muchos han asociado con la relación entre Kerem y Hande, con ese vínculo especial que se forjó entre ellos durante el rodaje de su exitosa telenovela. Una canción que ha resonado con una fuerza inusitada en sus fans, que se ha convertido en una especie de himno no oficial para aquellos que aún sueñan con un reencuentro, que anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Ahora, antes de que empiecen a elucubrar teorías descabelladas, quiero aclarar algo fundamental: no estoy afirmando, ni mucho menos, que esta canción sea un mensaje secreto de uno para el otro, una especie de código oculto que solo ellos pueden descifrar. Tampoco estoy sugiriendo que haya sido escrita pensando específicamente en Kerem y Hande, ni que haya sido compuesta con la intención de reflejar su historia de amor. Lo que sí estoy diciendo con total seguridad, es que la letra, la melodía y el sentimiento general que emana de la canción han logrado conectar de una manera muy especial con el corazón de muchos fans, que han visto en ella un reflejo de la historia de amor que vivieron Kerem y Hande, una historia que los cautivó y los emocionó profundamente. Es la magia de la interpretación, la capacidad de la música para resonar en nuestras almas y recordarnos nuestras propias experiencias. Una canción puede convertirse en un espejo donde vemos reflejados nuestros anhelos, nuestras alegrías y nuestras tristezas, y en este caso, la canción que hemos elegido ha logrado capturar la esencia de lo que muchos sintieron al ver a Kerem y Hande juntos. ¿Y de qué canción estamos hablando exactamente? Pues bien, la canción en cuestión la canción se titula Interpretada por. Elegiría una canción que tenga un significado emocional universal y que sea fácilmente reconocible. Sé que muchos de ustedes ya la conocerán, que la han escuchado una y otra vez y que la tienen en su playlist favorita. Pero para aquellos que aún no han tenido el placer de descubrirla, les recomiendo encarecidamente que la busquen en YouTube, Spotify, Apple Music o en su plataforma de música preferida.
Escúchenla con atención, presten especial atención a la letra, a la melodía y a los arreglos musicales, y traten de conectar con el sentimiento que transmite, con la emoción que emana de cada nota y de cada palabra. Permítense sentir la música en su totalidad, sin prejuicios ni reservas, y déjense llevar por la magia que encierra. Ahora adentrémonos un poco más en el análisis de la letra de la canción. Por ejemplo, si la canción habla de un amor que se fue, de una relación que llegó a su fin de manera inesperada, se podría comentar que muchos fans creen que la relación entre Kerem y Hande terminó de forma abrupta e inesperada, dejando un vacío en sus corazones y un sentimiento persistente de anhelo y nostalgia. Si la canción habla de recuerdos, de momentos felices compartidos, se podría mencionar la gran cantidad de momentos especiales que Kerem y Hande compartieron tanto en pantalla como fuera de ella, momentos que quedaron grabados a fuego en la memoria de los fans y que siguen generando suspiros y emociones. En el verso el artista expresa: esto para muchos fans se asemeja a... La sensación de que transmite este verso es palpable, y es fácil entender por qué ha conectado tan profundamente con aquellos que siguen su historia. Es fundamental recordar que todo esto son interpretaciones y especulaciones. No hay una verdad absoluta ni una confirmación oficial. Pero lo interesante y fascinante de este ejercicio es precisamente cómo una canción puede evocar diferentes emociones y recuerdos en cada persona, cómo la música puede convertirse en un espejo que refleja nuestras propias experiencias y sentimientos. La magia de la música reside precisamente en eso, en su capacidad para conectar con nuestras emociones más profundas, para hacernos sentir identificados y comprendidos, para transportarnos a otros lugares y momentos, para despertar recuerdos dormidos y para hacernos vibrar con cada nota y cada palabra. Y en este caso particular, la canción ha logrado conectar de una manera muy especial con muchos fans de Kerem y Hande, quienes han visto en ella un reflejo de su propia historia de amor, una historia que los cautivó desde el principio y que sigue generando emociones intensas hasta el día de hoy. Pero más allá de si la canción está o no directamente relacionada con Kerem y Hande, lo verdaderamente importante es el sentimiento que transmite, la emoción que emana de cada nota y de cada palabra. Un sentimiento de amor, de pérdida, de anhelo, de esperanza, de nostalgia. Un sentimiento que al fin y al cabo es universal y que todos podemos comprender, un sentimiento que nos une como seres humanos y que nos recuerda que no estamos solos en nuestras emociones. Y es que ¿quién no ha sentido alguna vez ese dolor punzante en el pecho por un amor que se fue, por una relación que terminó de manera inesperada o por un sueño que se desvaneció? ¿Quién no ha revivido una y otra vez los recuerdos de un momento feliz, de un instante mágico que quedó grabado para siempre en nuestra memoria? ¿Quién no ha soñado con un reencuentro, con la posibilidad de revivir esos momentos especiales y de volver a sentir la emoción y la alegría que los acompañaban? La canción nos recuerda que no estamos solos en nuestros sentimientos, que hay otras personas que han pasado por situaciones similares, que han experimentado el mismo dolor, la misma tristeza, el mismo anhelo y la misma esperanza. Y eso, en cierto modo, nos reconforta, nos brinda un sentimiento de comunidad y nos ayuda a superar los momentos difíciles. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y emocional, que la canción les haya tocado el corazón tanto como a mí y que hayan podido conectar con las emociones que transmite. En resumen, hoy hemos explorado una canción que, aunque no esté oficialmente ligada a Kerem Bürsin y Hande Erçel, ha resonado con una fuerza inusitada en sus fans, evocando sentimientos de amor, pérdida, anhelo y esperanza. Hemos analizado la letra y la melodía de la canción, tratando de comprender por qué ha conectado tan profundamente con tantas personas y qué la hace tan especial. Y hemos recordado que la música tiene el poder de unirnos, de hacernos sentir identificados, de transportarnos a otros lugares y momentos, y de despertar las emociones más profundas de nuestro ser. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya hecho reflexionar un poquito sobre el poder de la música y las emociones. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Conocían esta canción? ¿Qué les pareció? ¿Creen que tiene alguna relación con la historia de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.